Cuando piensas en equipos históricos italianos, te imaginas a los primos de Milán compartiendo estadio o a la Juve arreglando partidas. Pero mientras el Big 3 italiano estaba haciendo historia en Europa y albergaba a los talentos más grandes del mundo mientras moldeaban el fútbol como lo conocemos, un equipo se mantuvo haciendo cosplay de Sísifo y está logrando su propia historia de Cenicienta. Hoy veremos cómo un manejo de equipo envidiable, acompañado de una inversión considerable, le ha dado cuerpo al equipo más emocionante que la Serie A tiene para ofrecer en esta temporada de fútbol europeo. Capítulo 1. ¿Cómo que el Como? El Como 1907 se fundó, para sorpresa de muchos, el 25 de mayo de 1907 en el Bar Taroni, cerca al lago Como. Comparten el inicio de su historia con muchos clubes de la época que estaban empezando a entender qué era el fútbol profesional y pasaron a través de fusiones, cambios administrativos e incluso rivalidades locales donde, al final, el Como terminó saliendo victorioso. Los azules inauguraron la Senigallia en 1927 y todavía mantiene su esencia a pesar de los años y las renovaciones. La historia del club se podría reducir en una pelea constante de salir de la Serie C con uno que otro destello de luz, pero sin ninguna intención real de asentar una cultura ganadora dentro del club. En contexto, el Como ha ascendido 6 veces a la Serie A en su historia y su mejor posición ha sido un sexto puesto hace más de 70 años, donde a mucho orgullo llevaron la bandera de Italia a su corazón, ya que se llamaban a sí mismos el equipo de Italia contra la ONU, ya que en ese tiempo la administración veía con malos ojos el tener jugadores extranjeros. Algo que en su estado actual es bastante irónico, considerando que en su 11 regular de la temporada 25-26 no contaban con ni un solo italiano, lo que se siente más como comentario acerca del estado actual del fútbol italiano, pero no nos vamos a desviar en eso hoy día. Entonces, ¿cómo este club, olvidado por Dios, terminó dándole vuelta a lo que parecía un ciclo interminable de fracasos? Capítulo 2. El Como. El lago Como es uno de los destinos más lujosos que Italia tiene para ofrecer. Hoteles, casas, restaurantes, paseos en bote o en autos del año. Si tienes el dinero para pagarlo, la ciudad te puede ofrecer una de las mejores experiencias de tu vida. Es más, no es para nada inusual cruzarse con gente famosa o jugadores de talla mundial. Rooney, Ronaldinho, Messi, todos tienen propiedades en el mismo lago Como. Pero hay una sola cosa que es inseparable de la cultura italiana, que el Como no podía ofrecer a la misma altura, la misma calidad que ofrece el resto de sus servicios. Una experiencia futbolística, un club que, como ambos Milán, vaya de la mano con el glamour que ofrece esta ciudad. Es así que en octubre de 2019, el gigante del tabaco indonesio, el grupo Jarum, decide volver al club una parte de su portafolio, colocando a Mirwan Suharto en el puesto de presidente del equipo. Mirwan llegó al club con una sola misión: tener a un equipo de jóvenes indonesios jugando en Europa. El proyecto empezó como un intento de replicar el éxito de un especial de televisión de Indonesia, donde un equipo sub-17 de la Garuda Select Program jugaba en Birmingham. Según Mirwan, este evento alcanzó ratings más altos que la Premier League misma en el país asiático. Así que el plan era sencillo: comprar un equipo al peso, colocar jugadores indonesios y ya así farmear plata como si no hubiese un mañana. Desgraciadamente, después de desembolsar los 850.000 euros para poder comprar el club, se cruzaron con el hecho de que la liga italiana no permitía que puedan fichar a jugadores no europeos que no hayan jugado en una liga europea anteriormente. Así que en ese momento el plan cambió. Decidieron hacer contenido alrededor del equipo, en su mayoría documentales en la plataforma Mola, y buscar una fama parecida a la que disfruta el Wrexham en este momento. Obviamente, ganar era parte esencial del plan porque nadie quiere alentar a un perdedor. Así que, una vez inyectada la plata y con las cámaras colocadas, salir de la Serie C fue con relativa sencillez y siempre manteniendo una visión clara en cuanto a lo futbolístico. Ninguno de los DTs que ha tenido el Como antes de llegar a la Serie A ha durado menos de un año y solo han sido cambiados debido, aunque el deporte sea el mismo, las necesidades tácticas cambian de división a división y hay personas que pueden ser muy buenas trabajando contra peores oposiciones o tal vez oposiciones que están en pleno desarrollo. En el verano de 2022, ya instalados en la Serie B y con miras más altas, el Como decide fichar a Cesc Fábregas como jugador con la promesa de darle experiencia como entrenador más adelante.
Esta fue la última pieza que necesitó el club, un jugador experimentado ya en las grandes ligas, que esté dispuesto a crecer de la mano con el club. Alguien que, cuando llegue el momento, pueda enseñarle al equipo a moverse de la misma forma que le enseñaron a él, sin tener miedo a tomar los riesgos ni a los momentos grandes. Bajo el liderazgo de Ocean Roberts y ya con Cesc de entrenador asistente, el Como logra ascender a la Serie A en la temporada 23-24 y ya en la temporada 24-25 Fábregas toma las riendas a tiempo completo como entrenador principal. Así que, muy bien, vender documentales, check. Tener un plan a largo plazo, check. Regresar a la Serie A, check. Encontrar a la cara de tu franquicia, check. Y ya has chequeado el botón de like. Queremos llegar a los primeros 100 aquí. Capítulo 3. El Como de Cesc. El Como de Cesc Fábregas tiene algo que lo diferencia muchísimo de los equipos actuales. Su idea futbolística es una mezcla de las ideas futbolísticas que Cesc fue acumulando a lo largo de su carrera, especialmente de entrenadores de élite como Guardiola, Mourinho y sobre todo Arsène Wenger. Wenger no solamente fue uno de los entrenadores que más influyó en Cesc como futbolista, sino que también tuvo una influencia enorme en la manera en la que Cesc entiende el mediocampo. Le enseñó a ser un mediocampista pensante. Alguien que solamente no ejecuta, sino que interpreta lo que está pasando constantemente. Y eso hoy se refleja muchísimo en su Como, porque Cesc utiliza conceptos que parecen antiguos, pero que él puede reinterpretar en el fútbol moderno. Uno de los ejemplos más claros es el 4-2-3-1 posicional. Una estructura que no debemos confundir simplemente como un dibujo inicial. El equipo puede arrancar en 4-2-3-1, pero durante el partido las posiciones van cambiando constantemente dependiendo de dónde esté la pelota, de cómo presiona el rival y de qué espacios aparezcan. Es ahí donde aparece una de las grandes virtudes del Como, la ocupación racional de los espacios. Cesc busca siempre que hayan jugadores dando amplitud, otros ocupando los intervalos, jugadores entre líneas, futbolistas capaces de ofrecer una línea de pase por delante y por detrás de la pelota. Y es aquí donde aparece el chico maravilla, Nico Paz. Para mí, Nico Paz es directamente el alma de la estructura ofensiva del Como, porque no es simplemente el jugador encargado de dar el último pase al equipo. Nico es el cerebro del equipo. Es quien reside entre líneas, quien gira, quien rompe una línea con conducción, quien encuentra el extremo, quien puede aparecer cerca del área y quien genera situaciones donde aparentemente no había nada. Por eso, en cierto punto, el Como de Cesc se ve reflejado en Nico Paz. Cesc quiere un equipo capaz de controlar el partido a través de la posesión, pero no quiere una posesión estéril como la del City. Y ahí está una de las grandes diferencias. Tiene muchísimo de Guardiola en la manera de controlar los espacios y administrar la pelota, pero al mismo tiempo existe una verticalidad enorme. El Como puede tener una posesión larguísima, mover al rival de un lado hacia otro y esperar el momento exacto para acelerar. Y cuando aparece ese espacio, no duda. Ahí, Nico es fundamental, porque es probablemente el jugador que mejor interpreta cuándo hay que seguir circulando y cuándo hay que romper. Esa combinación entre control y verticalidad es probablemente uno de los aspectos más interesantes del Como. No se trata solo de tener la pelota, se trata de utilizar la pelota para manipular al rival, moverlo, desordenarlo y cuando aparece el espacio, atacar. Por eso me cuesta imaginar que el Como pueda mantener el mismo funcionamiento sin Nico Paz y estoy tan feliz de que hayan decidido romper el banco por los 60 millones de euros que vale, lo que me parece un robo. Aunque obviamente Cesc no va a dejar de tener una idea por perder un jugador, pero Nico es tan específico dentro de esta estructura que reemplazarlo no solo es traer a otro mediocampista, porque tienes que encontrar a alguien que pueda interpretar exactamente lo que Cesc pide, y ya eso es un poquito más difícil. Porque Nico no solo genera ocasiones, hace funcionar determinados mecanismos del equipo. Y después, hay otro aspecto que me parece brillante acerca del proyecto del Como: la mezcla de edades. Cesc consiguió construir una plantilla donde conviven jugadores jóvenes como Jesús Rodríguez, Diao y Baturina, con futbolistas experimentados como Morata, Kempf y
Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the Y eso fuck? permite que el equipo tenga talento, pero también jugadores que puedan sostenerlo competitivamente. Y esto es fundamental para desarrollar jóvenes. No puedes tener un 11 de guardería y esperar de que maduren solos. Necesitas futbolistas experimentados que entiendan los momentos del partido, que sepan cuándo acelerar, cuándo bajar el ritmo y cómo manejar la presión. Entonces, el cómo termina siendo una combinación interesante. Juventud para imaginar, experiencia para ejecutar y una estructura táctica para poder utilizar ambos. Y creo que ahí está la verdadera revolución del cómo es Cesc. No busca inventar el fútbol desde cero, está tomando conceptos que ya conocemos. La posesión de Guardiola, la formación del jugador que aprendió con Wenger, la capacidad de adaptarse al rival que también absorbió de otros grandes entrenadores, y los está mezclando con una idea mucho más moderna. Un equipo que quiere dominar, pero no necesita dominar de una sola manera. Puede tener la pelota durante minutos, pero también puede atacarte en pocos segundos. Busca controlar el partido mediante la posesión, pero necesita jugadores capaces de interpretar cuándo romper esa estructura. Y en el centro de todo esto está Nico Paz. Por eso, más que decir que Nico es solo un jugador más del cómo, para mí hay que decir que es algo más importante. Nico es uno de los jugadores que mejor representa la idea futbolística de Cesc Fábregas, y justamente por eso su salida hubiese sido un desafío enorme. Porque puedes reemplazar un goleador, puedes reemplazar un extremo, puedes reemplazar un mediocampista, pero cuando pierdes a un jugador que es el cerebro de tu estructura, el problema ya no solo es cambiar una posición, es cambiar una función. Capítulo 4. ¿Y cómo vemos el futuro? Una de las preocupaciones más grandes que enfrentan los equipos emergentes en sus primeras temporadas jugando fútbol europeo es ser incapaces de mantener el ritmo de fútbol europeo sumado al fútbol local. Conocemos demasiados equipos que pecan de fichajes que no pueden costear a largo plazo, sobreuso de jugadores que terminan en lesiones o una falta de profundidad táctica. Todos factores que terminan contribuyendo al colapso completo de un equipo. Pero, desgraciadamente, yo decido creer. Con una rotación de 38 jugadores, además de los bolsillos más profundos que Indonesia puede ofrecer, este equipo abandonado por Dios es mi Mónaco 2017, mi Ajax 2019 y mi Dortmund 2021.